Buenas tardes, tomen asiento, pónganse cómodos. Algunas de las canciones que cantamos tienen que ver con lo que hablaba Cecilia y también tienen que ver con lo que voy a hablar yo ahora. No las elegimos. Fue así, medio rapidón. Tenemos, como decíamos recién, al gran Yo Soy. Hoy escuchamos una canción y le decía a Cecilia, no me termina de cerrar. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios no estaba de continuo con su pueblo. Solamente cuando se juntaban para las fiestas y alababan, venía el Espíritu sobre la muchedumbre. Por eso dice que Dios habitaba en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Pero eso hoy es algo cotidiano. Dios habita en nosotros todos los días, todo el día, y no solamente cuando cantamos alabanzas, en todo momento. Por eso Cristo es la culminación de todas las promesas de Dios. Y hoy vamos a ver, el título dice, herederos según la promesa y no según la ley. Vamos a leer Gálatas capítulo 3 del versículo 15 en adelante hasta el 29. Pero buenas tardes. Antes que nada, buenas tardes a todos, buenas tardes mis queridos hermanos. Amén. En Cristo, la gracia y la paz de nuestro Señor sean con cada uno de ustedes hoy y siempre. Vamos a profundizar en este pasaje que nos trae Pablo en Colosenses capítulo 3, del verso 15 al 29, donde nos anuncia que nuestra herencia es por la fe en Cristo, es por gracia y no por la observancia de la ley. Esto no significa que voy a andar por la vida haciendo y deshaciendo a mi gusto, sino que ahora, siendo libre de las cadenas, y otra vez volvemos a hablar de cadenas, que me ataban a la muerte por el pecado, busco agradar a Dios con mi corazón, dejando que Él transforme mi vida y la haga a la imagen de Cristo. Amén. Amén. Vamos a leer Gálatas capítulo 3 del verso 15 al 29 y vamos a leer la versión NBI que tenemos en pantalla. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley?
fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta un mediador. Si hay una sola parte y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Amén. Herederos según la promesa. Promesa que le fue hecha a Abraham. El apóstol, en este pasaje, al principio, en el versículo 15, da como ejemplo, pone como ejemplo un pacto hecho entre hombres, entre personas, entre seres humanos. Él nos dice que al hacer un pacto o un pacto no se puede invalidar una vez que ha sido ratificado. Ratificado significa firmado. Hicimos un contrato de alquiler. Lo firman ambas partes, no se puede invalidar, está firmado. Antes, el contrato, el pacto se hacía de palabra. Y la palabra de uno tenía que tener fuerza de ley. Tenía valor, perfecto, viene ahí normal. Ah, no, pero yo me equivoqué cuando hice el pacto. No, ya está, ya me diste la mano. Había lugares donde se cortaban y con sangre en el papel donde escribían dejaban la marca. Cortaban, dedito, y era como que eso era para siempre. Sabemos que los pactos entre hombres nunca duran un tiempo. Después vienen los problemas. Hoy a la mañana me comí todo el diccionario buscando pacto, trato, decreto. Ahí en Daniel, en uno de los capítulos de Daniel, el rey Nabucodonosor, Darío, el pueblo de los babilónicos le tenía celos a Daniel. Y los sátrapas y los gobernadores, miren el nombre sátrapa, y nosotros usamos sátrapa acá como una ofensa. Sátrapas eran una especie de gobernadores, eran regidores de tierras. Se juntaron a una y fueron a hablar de Daniel y le dijeron: ahora que tú eres rey, tendrías que promulgar un decreto que por 30 días nadie puede alabar a ningún dios, solamente a los dioses babilónicos. Porque sería para honrar tu nombre. Es mentira. Estaban buscando la forma de hacerlo caer a Daniel. Y Daniel seguía adorando al Dios vivo, a Jehová. 3 veces al día él abría la ventana y oraba. Fueron a propósito y lo esperaron y vieron cuando estaba orando, fueron y lo denunciaron. Rey, ¿no habías hecho esto? Estaba firmado con tu sangre, es inviolable. Eso es un decreto, no es un pacto. El pacto es entre dos personas, el decreto lo hace uno.
Pero el pacto que hizo Dios con Abraham, había dos personas. Sin embargo, la ley la dio Dios, a través de los ángeles, por medio de un mediador. No le dijo a los hombres, hagan esto y vivirán. Esta es la ley. No la pudieron cumplir nunca, porque es muy elevada para los hombres. Solamente alguien con el Espíritu Santo puede cumplir la ley. Por eso Dios, a través de Jesucristo, nos da el Espíritu Santo. Otro ejemplo, primera de Samuel, Jonathan y David hacen un pacto. No es Jonathan, es Jonatán. Jonatán y David hacen un pacto. ¿Por qué? Se conocieron y hubo una amistad entre ellos que era inquebrantable. Eso en el capítulo 18. Pero después hubo problemas con el rey Saúl, y el rey Saúl era el papá de Jonatán. Y el rey lo mandó a Jonatán a buscar a David. Y se encuentran, pero recuerdan el pacto, lo ratifican nuevamente en el capítulo 23. Y agarró Jonatán y le dejó comida, le dejó de todo, pegó la vuelta y se fue. Y lo habían mandado a capturarlo. Pero él dijo, no, yo tengo un pacto con vos. Somos como hermanos, no importa lo que piensen los demás. Vos y yo somos como hermanos. Entonces, si un pacto de hombre a hombre no se debería de romper, uno hecho por Dios, tiene más validez, es más valedero, por lo tanto es imposible de quebrantar, para bien o para mal. Dios va a cumplir con lo prometido. Dios cumplió lo prometido a Abraham en la persona de Jesús, el Cristo. Abraham ya estaba muerto cuando la promesa se cumplió. Hacía como 3.500 o 4.000 años que había muerto. Pero la promesa se cumplió. Eso no invalidó la promesa que se había hecho. Dios cumplió, mandó al Cristo. Esa promesa no se invalidó con la muerte de Abraham, fue cumplida en Cristo Jesús. Esta promesa es la que tenemos nosotros también. Tenemos herencia junto con Cristo si creemos que Él es el Hijo de Dios. Entramos en la promesa por la fe. No entramos por las obras, no entramos por cumplir la ley. Y ahora vamos a ver eso. Entramos por la fe. Así como Abraham creyó por fe, entonces la ley que vino después, como leíamos, 430 años después vino la ley, de que fuera hecha la promesa a Abraham. Sin embargo, la promesa sigue firme. No invalida la ley que le fue dada a Moisés, no invalida el pacto que Dios hizo con Abraham, sino que lo ratifica con nosotros en Cristo en los postreros tiempos. Versículos 17 y 18. Sabemos que esta ley vino a causa de las transgresiones del pueblo. El pueblo no se cansaba de hacer macana, una atrás de la otra. Donde veían que Moisés se daba vuelta, ya salían con cualquiera. Estamos podridos de comer pan. Queremos comer carne. No tenemos agua. No vamos a morir de sed. Queremos esto. Queremos el otro. No queremos esto. Moisés subió al monte y ellos, como vieron que Moisés no bajaba, que estaba hacía como 40 días, lo primero que hicieron fue juntar todas las joyas de oro que tenían que haber sacado del río y se hicieron un becerro de oro. Y empezaron a adorar al becerro de oro. Tú eres nuestro Dios, le decían. Costumbres agarradas del mundo. Hoy nosotros también tenemos costumbres que traemos del mundo. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, va limpiando nuestra vida, va limpiando nuestro corazón, le va dando vida y lo va haciendo conforme a Cristo. Sabemos que esta ley vino a causa de las transgresiones del pueblo, pero si esta ley fuera la base de la vida prometida, no habría necesidad de salir de esa ley. Es lo que está diciendo Pablo. Pues la justicia de Dios sería dicha ley. Versículo 22. Pero no es así. Pues la palabra en Romanos nos dice que la justicia de Dios obra por la fe. Romanos capítulo 3. No somos hechos justos por obedecer la ley. El tema es que no podemos obedecer la ley. Si alguien pudiera obedecer la ley, ¿para qué vendría Cristo? El tema es que Cristo
fue el único que pudo cumplir con la ley. Y Él la abroga, la clava en la cruz del Calvario. La ley que estaba en nuestra contra, Él la puso en la cruz del Calvario. Está en las cartas paulinas. No somos hechos justos por obedecer la ley. El tema es que no podemos obedecer la ley a causa de nuestras pasiones. Hay cosas que me gustan que no le gustan a Dios. Pero por eso tengo que confiar en que Dios va a obrar en mí con el poder de su Espíritu Santo y yo voy a poder vencer esas situaciones. Sabemos que la Biblia dice que el diablo existe, por lo tanto no podemos decir que no hay diablo. Pero el diablo es un ángel y como ángel es una cosa creada. Nosotros también somos cosas creadas. ¿Qué pasa? Por ahí yo he escuchado a ese señor que decía la carne. No, la carne es la parte mala mía, pero no es el diablo. Yo no soy el diablo. No somos el diablo. Pero tenemos pasiones, tenemos un alma, tenemos emociones, tenemos cosas que nos atribulan. Y el Espíritu Santo vino a darnos paz, a poner las cosas en orden, a ordenar lo que estaba desordenado y caído para levantarlo. Como decía en la última, cuando empiezo a ver con fe, Dios me empieza a levantar. Como 3 o 4 ocasiones que escuchamos hablaban de levantar. Él levanta lo que está caído, Él da vida a lo que está muerto. Solamente Él. ¿Y por qué? Por la fe, por creer en Cristo Jesús. Pero como dice Pablo, ahora es que se manifiesta la justicia de Dios. Ahora, después de Jesús, después de la cruz, se manifiesta la justicia de Dios. Y esta justicia es por la fe puesta en el Hijo de Dios, Cristo nuestro Señor. La ley no es contraria a la promesa de Dios. La ley está para demostrarnos que no podíamos alcanzar la vida del reino de Dios por medio de la ley y de nuestras obras. La ley me dice qué es lo que tengo que hacer. Ahora vino la gracia. La gracia me dice que no tengo que hacer nada porque ya me fue dada la vida en Cristo. Por creer en Cristo soy justo o justificado delante de Dios. Amén. La ley nos demuestra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La ley era nuestro guía, como leíamos recién. Nuestra guía para que hasta que fuera manifestado el tiempo de Cristo y con él el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Entonces todos los que crean en el nombre de Jesús se hacen herederos de esa promesa que se obtiene por la fe. Y ahora viene lo mejor. Y uno se pregunta, ¿más todavía? Sí, ahora que estamos en la fe ya no necesitamos la guía que era la ley, porque Dios puso la ley en nosotros. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Nuestro guía es el mismo Espíritu Santo de Dios y Él nos guía a toda verdad. Hemos sido hechos hijos de Dios por medio de la fe en el nombre de Jesucristo. Y esto nos hace coherederos junto a Él. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, dice el versículo 27, hemos sido revestidos de Cristo. Y esta es la voluntad de Dios. Ahora sí, en el versículo 28 hay una declaración de Pablo que es bastante complicada. Es complicadita porque se usa para enseñar cosas que no son. ¿Amén? La declaración de Pablo ha sido citada para apoyar diversas posiciones erróneas. Versículo 28. Pero es típicamente mal interpretada en una de 2 maneras. La primera es malinterpretar a Pablo como si dijera que todas las distinciones humanas han sido erradicadas. El segundo es subestimar el significado de lo que Pablo está diciendo. Primero, algunas personas recurren para defender el egalitarismo. Hoy a la mañana esa palabra me quemó la cabeza. Egalitarismo. Y le digo a Jonathan, ¿qué es el egalitarismo?
Ni idea. A buscar al diccionario. Egalitarismo significa igualdad. ¿Qué pasa hoy en día? Igualdad. Igualdad de género, igualdad de esto, igualdad del otro. Ideologías raras y diversas. El egalitarismo defiende la transexualidad, asimilación cultural total, indiferencia étnica, sociedades sin clases sociales y más. Esas ideas no tienen nada que ver con lo que está afirmando Pablo. La paridad por la que él aboga o por la que él hace hincapié es respecto a la salvación. En Cristo, en la salvación, no hay ni judío ni gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer. Pero en la salvación, mientras tanto, nosotros que estamos acá, nosotros tenemos divisiones. Y las divisiones no son malas, ¿eh? Lo que está diciendo Pablo no es una eliminación total de todas las distinciones humanas. De hecho, ciertas distinciones fueron establecidas en la creación, como por ejemplo la distinción entre el día de reposo y los días ordinarios. Eso lo podemos ver en Génesis 2, del versículo 2 y 3, en Éxodo 16, 22, 26, en Marcos 7, 19, entre el trabajo y el descanso, Génesis 2, 15, 2 Tesalonicenses 3, 10, Santiago 5, 4, entre los roles de género, Génesis 2, 18, 1 Corintios 11, 3, 16. Esta realidad sustenta la validez general de las tres categorías que Pablo menciona: roles de género, hombre-mujer, distinción sociolaborales, esclavos y libres, etnia, judíos y griegos. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Ninguno de nosotros eligió la etnia, la raza en la que nació, o la cultura en la que nacimos, pero la redención de Cristo no anula la sabiduría providencial de Dios. Amén. Cristo vino para redimir a todos, hombres, mujeres, esclavos, libres, judíos y no judíos. Antes de la plenitud del tiempo, había un muro entre los judíos y los gentiles. Pero dice la palabra que Él vino a derribar el muro que había entre los judíos y los gentiles. Y ese es el misterio del que hablaba Pablo en las reuniones pasadas. El misterio que no era revelado de los siglos y que permaneció oculto en Dios, era que los gentiles y los judíos eran un solo pueblo. Amén. Israel fue escogido de entre los pueblos como tesoro especial. Sin embargo, a las naciones las dejó Dios que siguieran sus propios caminos. Deuteronomio 10:15. Hechos 14:16. Cristo inauguró un reino que cumplió las profecías de que Dios haría de las naciones su herencia. Salmos 2, 1 Reyes 8, 41, 43. Incluso el ministerio de Jesús postergó la inclusión total de las naciones hasta que su obra estuviera incompleta. Él, fíjense, ¿se acuerdan de la mujer que le dice: Señor, mi hija necesita que la salve? Y Jesús le dijo: ¿sabes que no es correcto que los hijos de Dios compartan su alimento con los perros? Aún de las migas que caen de la mesa. Y esa era la sulamita. Aún de las migas que caigan de la mesa. La sirofenicia, perdón. Yo puedo comer. Los perros se alimentan de lo que sobra. Es lo que le dijo a la mujer. Y ese es lo que le dijo a los discípulos. Mirá que le tiré un palo, un garrotazo un momento, y sin embargo ella me dijo: aún puedo comer de lo que vos quieras. Esa fe es la que busca a Dios. Esa fe es la que quiere Dios. Señor, no soy digno de estar en tu presencia, pero si tú tan solo me miras, si tan solo te acordás de mí, sé que todo va a pasar. Qué grande es el Señor, porque Él nos enseña cuál es la fe que Él quiere de nosotros.
Aunque fue predicho, esta inclusión fue impactante. De ahí la confusión en hechos con respecto a los gentiles y la circuncisión. Esta confusión permeó las iglesias de Galacia, donde los judaizantes, por eso les escribe esto Pablo, les dice que ya no hay judío, no hay gentil, no hay griego, no hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer. Se metió en la iglesia. Hoy, por más iglesia donde no sabes si están hablando en español o están hablando en hebreo. Jesús a Mashiach. Y empiezan con, no digo que no está bueno, pero una cosa, dejémosle el Antiguo Testamento de los judíos que siguen creyendo en el Antiguo Testamento, y nosotros vivamos toda la promesa de Dios, toda la palabra de Dios, no solo el Antiguo, sino el Nuevo también, porque en el Antiguo se mostraba a Cristo y en el Nuevo se explica a Cristo. Todo lo que en el Antiguo fue enseñado, en el Nuevo se explica y se da para que nosotros podamos llevarlo a la práctica. Gloria a Dios. Los judaizantes propugnaban la circuncisión como instrumento adicional en el cual uno es hijo de Abraham. Le decían a la gente que había que cortarse el cuerito del pelo, la circuncidarse. Y Pablo dijo no, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión son algo. Cristo es nuestra circuncisión. La circuncisión ha sido reemplazada por el bautismo, la señal y el sello de la unión con Cristo. ¿Qué se necesita entonces para estar unido a Cristo? Solo en la fe nos une la simiente de Abraham. Amén. Versículo 16 y 22. Y nos hace hijos. Versículo 26. En virtud de nuestra unión con Cristo somos partícipes de los beneficios de Cristo, sin distinción ni superioridad, ni ventaja sobre otro. Si una persona cree en Cristo, sin importar su sexo, clase social, raza o edad, está unida a todos los demás santos. Somos un cuerpo, una iglesia en Cristo Jesús y por lo tanto tiene derecho a todos los beneficios que esa unión le contempla. La unión con Cristo es primordial importancia, aunque ciertas distinciones permanezcan. La fe es primordial porque ella sola une a las personas, sin importar cuán diferentes puedan ser externamente, como coherederos según la promesa. Versículo 29. Cualquier otra distinción en esta vida es comparativamente insignificante. Sí, aún las distinciones culturales, por muy hermosas que sean, son triviales en comparación con la unión que el pueblo de Dios comparte. ¿Entienden? Cualquier cosa cultural que pareciera que une en Dios no es nada. Porque si no está Dios, no hay unidad. Por lo tanto, los cristianos que apenas comparten similitudes en rasgos externos disfrutan de esa unidad que supera infinitamente cualquier supuesta unidad basada en tales características. Las distinciones en la iglesia, siempre que no sean para dividir, están permitidas, mientras que la parcialidad de cualquier tipo, no. Permitir que las distinciones perturben la comunión entre los cristianos es reconstruir la barrera que Cristo derribó. Cuando consideramos a los cristianos según lo externo, cuando nos consideramos según la carne, estamos reconstruyendo esa barrera que Cristo vino a quitar del medio. No nos miremos según la carne, no nos miremos con distinciones. Somos cristianos, uno en Cristo, somos el pueblo de Él. Que esto no sea nunca dicho de nosotros. O sea que nos está invitando este pasaje no solamente a ser herederos de la promesa, sino a buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Porque yo no puedo heredar la promesa. Pero yo tengo fe en Cristo, pero no me voy a juntar con Sergio. Porque Sergio. No. Lo mato. Me voy.
no me voy a juntar con Sergio ni Facundo porque los dos son pelados. Y con Roberto tampoco, porque Roberto, ¿viste que dijo Roberto? Prefiero que me digan hola pelado a que me digan cómo está profesor y me palmea la espalda. ¿Qué hace pelado? Es mejor que te digan porque es sincero. A veces la hipocresía esconde lo malo del corazón. Si yo miro según la carne, nunca voy a poder ser uno. Nunca voy a poder ser uno con Cristo. Porque Cristo no hizo distinción entre nosotros. Él murió por todos y para todos. Por eso la palabra dice que Él es todo en todos. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Oramos al Padre Celeste. Amado Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús y te ruego para que esta palabra, Señor, pueda ser de bendición para nuestra vida, que podamos entenderla, que podamos usarla en nuestra vida para poder alcanzar, Señor, aquello que tú nos has preparado para hacer. Primeramente, reflejar a Cristo cada día más, ser transformados a la imagen de aquel que nos creó, aquel que nos amó, aquel que nos perdonó. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por la vida de Sergio, por la vida de Dulcinea, de Mao, de Paco, de Gloria, de Norma, por la vida de Matías, por la vida de Morena, de Jonathan, por la vida de Cecilia, por mi vida misma. Padre, agradecido por todo lo que tú haces en nosotros, por todo lo que tú nos das cada día. Señor, que tu palabra hoy nos dice que herederos, según la promesa, podamos confiar que ya no es por lo que yo haga, sino por lo que tú hiciste. Por la fe puesta en Cristo Jesús, tú me das entrada a la gran familia del cielo. Gracias por todo. Gracias por llevarte mis dolencias, por llevarte mi angustia, por darme tu paz y poner en mi corazón el servirte y el hacer misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.